Hola, ¿qué más, jóvenes y señoritas de grado octavo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un estupendo fin de semana, que hayan podido descansar, compartir con sus seres queridos y, por qué no, también realizar algún juego, alguna dinámica en la casa o a través de las herramientas virtuales con las cuales ustedes cuentan. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de español 28 de septiembre vamos a empezar a manejar un tema diferente al que veníamos tratando. Recordemos que veníamos hablando del tema de la publicidad, de los comerciales y cómo influyen esto en la vida de las personas, en las decisiones de las personas, y además los habíamos relacionado con el tema de la televisión y también de la internet. Ustedes ya habían realizado una par de actividades donde una de ellas era visualizar una serie de comerciales, diligenciar una tabla, y hace 8 días habían realizado una actividad que estaba principalmente enfocada al análisis de la imagen, analizar imágenes y a través de esa imagen resolver una serie de preguntas, una serie de dudas encaminadas hacia la parte de la publicidad. Como yo les decía, el día de hoy vamos a manejar un tema diferente. ¿Por qué? Porque dentro de su proceso académico en grado octavo hay un elemento muy importante y es conocer adecuadamente las corrientes literarias que se presentaron en América Latina. Entonces, el día de hoy las vamos a empezar a tratar y vamos a iniciar con una que es tal vez de las más destacadas, que es la literatura indígena. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento, escucharemos la narración, aparte de eso, resolveremos si tienen alguna duda, ustedes ya lo saben que lo pueden realizar, la escriben en los comentarios y yo con mucho gusto les doy respuesta. Y bueno, ya más adelante nos entraremos en lo que tiene que ver con este tema. Pero aparte de eso, vamos a hablar del libro que ustedes están leyendo. Se llama Pedro Páramo de Juan Rulfo. Espero que les esté yendo muy bien con la lectura, que hayan aprovechado estos días para adelantar. Recordemos que ya solamente nos faltan las últimas 15 páginas. Ustedes deben ir en la página 100, que es como el compromiso que teníamos hace 8 días, y para el día de hoy finalizaríamos lo que tiene que ver el libro de Pedro Páramo. No les voy a contar todavía al final, no les voy a adelantar nada porque es como una película donde ustedes lo han estado leyendo juiciosamente y de un momento a otro llega alguien y les cuenta el final, ¿cierto? No sería agradable, no sería algo, digamos, muy válido para ustedes en el ejercicio que están realizando. Entonces, yo dentro de la actividad les voy a dejar una serie de preguntas encaminadas a esas 15 páginas, esas últimas 15 páginas que nos hacen falta por leer. Posteriormente, en la siguiente sesión, les estaré hablando y les haré un recorrido histórico por todo lo que abarcamos en el libro, con reflexiones y demás. Pero eso va a ser en la siguiente sesión porque la idea es no dañarles el final del libro, ya que han estado tan juiciosos leyendo cada una de las páginas de Pedro Páramo. Entonces, antes de iniciar con el tema de la literatura indígena y aparte de eso manejar las pruebas a ver que son bastante importantes y el día de hoy vamos a tratar 2 o 3 preguntas como el desarrollo que hemos realizado anteriormente, quiero que ustedes observen la siguiente imagen. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio consiste en la recepción que usted tiene en la parte memorística. Entonces van a observar esta imagen detalladamente durante 30 segundos. Yo me voy a quedar en silencio ahorita y usted la va a observar durante 30 segundos. Ojo acá, no le vaya a copiar pantallazo, no es que venga yo le coloco pausa al video y de esta manera pues me va mejor en la actividad. No, tranquilo, esta actividad está desligada a lo que ustedes tienen que entregar el día de hoy. Quiere decir que esta actividad principalmente está enfocada a ampliar su nivel cognitivo. Entonces no se preocupe que de pronto para poner un momentico pausa para copiar el pantallazo no es necesario. Solamente haga la conciencia, realice la conciencia para saber y determinar que también usted está en el elemento de la memoria. ¿Listo? Entonces, la idea es la siguiente. Usted va a analizar cada uno de los componentes de la imagen y va a tratar posteriormente en una hoja o en su cuaderno, como lo desee, de dibujar la mayor cantidad de elementos que pueda recepcionar. O sea, la mayor cantidad de elementos que usted vea, volverlos a dibujar en la hoja o en el cuaderno. Pero ojo acá, una de las condiciones es que los tiene que dibujar en el orden donde se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que si el perro está en esta parte, usted no me lo puede dibujar de primeras, ¿cierto? Ahora, si la bicicleta está por este lado, usted no la podría dibujar en la parte inferior. La idea es que los dibujos que usted realice queden ubicados en el mismo lugar donde están las figuras originales. Acá otro punto sumamente importante. Yo sé que no todos somos expertos dibujantes, pues está mi caso, ustedes saben que yo también soy muy malo para el dibujo,
Pero entonces no nos vamos a guiar si nos queda bonito o feo el dibujo. Lo importante es poder conocer si pudimos identificar las imágenes y posteriormente se me quedaron en la memoria y las pude representar tanto en la ubicación como por supuesto la figura que es. ¿Listo? Entonces 30 segundos que empiezan a correr desde ya. Y tiempo, jóvenes y señoritas, vamos a dejar hasta ahí. Entonces voy a cerrar por acá, ya no vamos a ver más la imagen. Recordemos, es un ejercicio que la idea de ustedes no realicen trampas. La gracia es que miren a ver qué tan bien están receptivamente frente a las imágenes. Espero que no le hayan puesto pausa, ni que hayan copiado el pantallazo, ni que espere yo me devuelvo en el video para que de esta manera me quede la mejor manera. No, tranquilos, no es calificable, pero sí la idea es de que ustedes miren, oiga, si tengo buena recepción respecto a la información o estoy fallando en ese elemento tan importante. Entonces, van a ponerle usted un momentico pausa, pero solamente es un momento al video y posteriormente pues va a realizar los dibujos que le hagan falta, que usted diga, bueno, yo recuerdo que aparte de eso había un perro, una bicicleta, una corbata, una moneda, bueno, lo que usted recuerde, y va a hacer de una vez la actividad en el cuaderno en una hoja. Entonces, póngale un momentico pausa y ya regreso con ustedes. Bueno, espero que haya realizado el ejercicio de la mejor manera, que usted diga, bueno, me quedó bastante bien, pero me gustaría volver a ver la imagen, a ver cómo me quedó, a ver cuántas tengo bien. Entonces, volvamos al tema de la imagen para mirar e identificar que también nos quedó el ejercicio. ¿Listo? Entonces, volvemos de nuevo a la imagen y acá la tenemos. Entonces, empiece de una vez a mirar cuáles le quedaron bien y cuáles le quedaron mal. Claro, seguramente la mayoría de ustedes lo primero que identificó dentro de la imagen fue tal vez el perro. ¿Por qué? Les voy a explicar algo. El conocimiento que generalmente se genera en nosotros muchas veces está asociado con elementos o conceptos que ya conocemos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro trata de relacionar la información con cosas que sean de nuestro agrado, de nuestro gusto, para de esta manera recepcionarlas de la mejor manera. Entonces, seguramente si usted vio acá el animal, o una de dos, o lo asimiló de pronto a una película que también hay muy famosa, donde aparece un perro bastante parecido, o de pronto lo asimiló con la mascota que usted puede tener o que un familiar o amigo tengan. Además, pues como el perro es un animal tan cercano a nosotros, pues generalmente nosotros lo referenciamos de una vez. Por otra parte, vean ustedes que teníamos un libro, una bicicleta, una pizza, una llave, una lupa, un semáforo. Aparte de eso teníamos fruta, en esta parte, zapatos, un pescado, un balón de basquetbol y demás. Ahora, van a contar ustedes cuántas tuvieron bien. Si ustedes tuvieron alrededor de 7 bien, quieren decir que están bastante bien, que es un elemento excelente que están en cuestión de recepción. 7 bien, ¿listo? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Generalmente una persona promedio, digamos que generalmente lee constantemente o que está relacionada con temas académicos, tiene la recepción de 5 a 6 imágenes. Entonces, si usted tuvo de 5 a 6 imágenes, quiere decir que también está bien. No tan al nivel de excelencia, porque excelencia quiere decir que tuvo muchas más, pero si tuvo 5 o 6, vamos bien. Si usted tuvo tal vez solamente 4, bueno, no es un problema, pero se puede mejorar, ¿cierto? Si usted solamente pudo captar 3, quiere decir que hay que mejorar, que hay algo que lo está distrayendo, que seguramente su cerebro no está captando la información, no la está recibiendo, no percibe lo que hay en su entorno de la mejor manera. Si usted tuvo menos de 3 elementos, pues quiere decir que hay que seguir realizando ejercicios. Para eso se utilizan esta serie de ejercicios, pero hay uno que es fundamental para incrementar la capacidad receptora de nuestro cerebro en lo que tiene que ver
con nuevos conocimientos. ¿Y saben cuál es? Y acá se los tengo. Es la lectura. La lectura es sumamente fundamental a través de estas que nosotros podemos tener y adquirir nuevos conocimientos. ¿Por qué la lectura? Porque como se los había manifestado al inicio del video, más adelante vamos a hablar de las corrientes literarias que se manifestaron, que se expresaron o se crearon en nuestro continente, en América. Entonces está muy ligada con el tema de la lectura. Entonces vamos a ver rápidamente este pequeño texto, se los voy a leer y posteriormente les voy a seguir hablando de esto y les voy a dar una serie de tips para que usted tenga una mejor comprensión lectora. Seguramente si yo les hago la pregunta, ¿ustedes saben leer? Ustedes van a decir, claro, profe, ¿qué le pasa? Si no, no estaría en octavo, ¿cierto? Sí, puede que ahí tenga la razón. Pero, ¿usted comprende adecuadamente lo que lee? Cuando usted realiza este ejercicio, muchas veces le toca devolverse porque ya no se acuerda de qué fue lo que realizó o qué fue lo que leyó. Si usted, aparte de eso, está leyendo y de un momento a otro empieza a pensar en otras cosas o a tartamudear aquella canción que le gusta, bueno, puede pasar, ¿cierto? Y pasa bastante. ¿Por qué? Hace poco estaba mirando en una revista científica y decía el caso de los jóvenes colombianos, pero los jóvenes a nivel universitario, que también se podría aplicar al nivel lo que tiene que ver con el colegio. Entonces, realizaron el siguiente experimento. Iban a las universidades y le decían, bueno, haga un favor, lea esto y le daban determinado tiempo. Entonces la gente tendía a leer lo que les pasaba, la investigación o la información. Posteriormente tenían que diligenciar un cuestionario y el cuestionario era físicamente comprensión lectora, poder establecer qué era lo que habían leído y una que otra pregunta que tenía que ver con el análisis. Y los jóvenes colombianos desafortunadamente se rajaron. ¿Qué quiere decir esto? Leemos y de un momento a otro, ya a los 5 minutos, 10 minutos, ya no nos acordamos de lo que leímos. Y aparte de eso, muchas veces durante el ejercicio de la lectura no hemos acabado un párrafo y de un momento a otro pensamos, bueno, ¿y de qué trata eso? Volvemos a retomar ese inicio de párrafo. ¿Por qué? Porque no lo hemos comprendido. Entonces les voy a dar una serie de tips, pero primero vamos a leer este fragmento a ver qué es lo que nos dice. La lectura es uno de los principales medios a través de los cuales niños, niñas y jóvenes aprenden nuevos conocimientos. Y esa tal vez es la oración más importante que quería resaltar de este texto. Aprender nuevos conocimientos. Hoy en día, como ustedes lo notarán, debido al tema de la pandemia, de la crisis que estamos viviendo, ustedes tienen que poner mucho de su parte. ¿Por qué? Porque se ha vuelto que también el conocimiento tiene que ser muy autónomo. Una cosa son las medidas que uno le puede dar a través de sus videos, pero otra cosa es lo que usted implementa en su diario vivir. Entonces, ya no que se quedó resumido el tema de la educación de solamente ir a un aula de clases, sino que aparte de eso, las personas ahora tienen que realizar el ejercicio de educación autónoma. ¿Qué es eso? Investigar también, profundizar en los temas de su interés, no solamente quedarse con lo que el profesor les da, sino también buscar aquellos textos que le puedan profundizar en ese tema que es de su agrado. Y vean que esto lo van a tener que ustedes aplicar mucho a nivel universitario. Cuando ustedes estén en la universidad van a encontrar que generalmente el docente llega, da su clase donde da una información general de algún tema o algún elemento y ya. Ustedes son los encargados de ir a la biblioteca, buscar ya con ese conocimiento básico que les dio el docente y profundizar. Si ustedes realizan adecuadamente ese proceso formativo autónomo, ténganlo por seguro que van a ser unos profesionales exitosos. Si usted solamente se queda con lo que le brinda el docente o otra persona, ese conocimiento que solamente le da una persona, pues desafortunadamente pueden crear algunos baches, algunos vacíos en su proceso académico. Entonces es muy importante, y también la clase del día de hoy es ese llamado a que aprovechen la semana de receso, no toda la semana de pronto viendo películas o viendo series o quedándonos acostados hasta altas horas de la mañana. No, yo sé que eso es algo, digamos, que llama mucho la atención. Claro, ver una película, ver una serie, estar de pronto dormido un poco más de lo normal, pero bueno, la invitación es que no desaprovechemos el tiempo total de la semana realizando esas actividades. También dedíquele tal vez 15 o 20 minutos diarios a leerse un libro diferente al que veníamos desarrollando de Pedro Páramo. Por ejemplo,
Yo tengo a mano este libro que se llama El hijo del carpintero de Mario Mendoza. Si de pronto se le agrada, como que le llama la atención, pues me puede escribir y yo con mucho gusto le envío el link para que lo pueda descargar y así lo pueda empezar a leer en estos días de descanso, en esa semana de receso, para que de esta manera no pierda la costumbre y vaya conociendo un poco más, vaya profundizando en varios temas y practicando la lectura, que es bastante importante. ¿Listo? Entonces acá les tenía una serie de tips relacionados con la parte de la lectura. Vamos por acá a abrirlos. Por acá este me hace falta. Voy a cerrar por acá este ejercicio, que espero que hayan tratado de memorizar las que más pudieron, y tranquilos, la próxima clase también les voy a poner un ejercicio bastante similar y de análisis para cada clase, ir reforzando todo ese proceso también de aprendizaje, pero que lo podemos alcanzar a través de esos ejercicios. Entonces este se va, más adelante lo vamos a utilizar. Bueno, entonces he estado leyendo e investigando como cuáles son esos tips primordiales a la hora de leer. He encontrado varios y otros que les voy a decir son más personales, que me han servido a mí, se los quiero compartir a ustedes. Y bueno, yo sé que cada dinámica de aprendizaje es totalmente diferente. Es una forma como de pronto puede aprender una persona del salón, no sé, se me viene a la cabeza Sebastián Visco, a como pronto puede aprender Jerónimo o Pablo. Son tres personas, tres formas de aprender totalmente diferentes, ¿cierto? Pronto Alejandro diga, no, yo aprendo de la siguiente manera, y así podría nombrar a todos los estudiantes y cada uno tendrá una forma de aprender bastante diferente. Entonces, estos tips que les voy a decir son a nivel general, no quiere decir que se apliquen al pie de la letra con todas las personas, pero como son varios, de pronto usted pueda adaptar a su proceso de aprendizaje varios. Entonces, primero acá nos dice, aprovecha los huecos libres. ¿Qué quiere decir esto? Pues aprovechemos el tiempo que de pronto no lo estamos utilizando para una cosa productiva. Entonces, si usted es de las personas que acostumbra a jugar en línea 3 o 4 horas diarias, porque le parece entretenido y demás, bueno, no está mal jugar en línea, porque eso también desarrolla otras habilidades dentro de la persona, pero no le dedicamos 3 o 4 horas diarias, porque no mejor le quitamos una hora de juego y más bien esa hora se la dedicamos a leer un buen libro, o no necesariamente un libro. Muchas personas dicen que leer y solamente lo asocian con el tema de un libro como tal y dirán, profe, pero es que yo ahorita no tengo libros en mi casa. Tranquilo, para eso está, por ejemplo, San Google. Si a usted le llama la atención el tema de la mitología, el tema tal vez de ciencia ficción, o usted es más de un género investigativo, pues para eso está Google, para buscar aquellas páginas, aquellas investigaciones y poder leer de lo que nos gusta, ¿cierto? Entonces aproveche el tiempo libre que generalmente usted puede tener. Por acá dice otro, y este también es aconsejable, usa audiolibros. Como ustedes lo pueden ver, hoy en día hay muchas tiendas virtuales, entre ellas está la App Store, que nos vende, por ejemplo, audiolibros, o algunos son hasta gratis. También es una buena opción si usted dice, bueno, me gustaría esta vez escuchar un audiolibro. Haga ese ejercicio, también es algo bastante interesante porque ayuda a recrear la imaginación de la persona. Como consejo, yo siempre les diré, es mucho mejor leer, claro, por supuesto. Pero bueno, si ustedes también quieren probar de pronto utilizando un audiolibro para que de esta manera su imaginación también crezca, también es un ejercicio válido, claro, sin dejar de lado la lectura. Eso tiene que estar acompañado de una constante lectura. Muchas personas lo que hacen para poder comprender mejor los textos, digamos a nivel universitario, realizan la siguiente acción. Buscan el texto o lo tienen impreso. Aparte de eso, buscan el audiolibro, o de hecho hay algunas aplicaciones que usted solamente le pone el PDF y automáticamente pues le leen lo que le dice el PDF. Entonces utilizan estas aplicaciones, escuchan pero a la vez acompañan con la lectura mental. Entonces mientras que tienen el audífono escuchando ese audiolibro, van revisando, leyendo a la par el texto, y de esa manera pueden comprender mejor. Es una dinámica que utilizan algunas personas, de pronto a ustedes les puede ayudar a tener una mejor comprensión lectora. Ahora, lee antes de dormir, es como una opción. Yo generalmente les digo, traten de leer en la hora donde ustedes sepan que casi no los van a molestar o que no va a tener distractores. ¿Por qué? El elemento distractor es un elemento fundamental, o es una acción fundamental de que las personas no estemos comprendiendo lo que nosotros leemos. Por acá de hecho la tenía, más tarde busco el tema de la distracción. Entonces, si usted es de los que lee
y a los 10 minutos le pica las ganas de revisar el celular, como ve qué estado habrán subido a WhatsApp, o será que voy a actualizar mi Facebook a ver si hay alguna nueva notificación o demás, pues eso ya está generando como un elemento distractor de su proceso de lectura. Claro, usted dirá, no, solamente son 2-3 minutos, profe, pero en esos 2 o 3 minutos usted ya le perdió el ritmo a su lectura. Entonces es muy importante que no necesariamente antes de dormir, sino que ustedes busquen los espacios donde sepan que no va a tener el elemento distractor. Número 1, el tema del celular, que no le esté sonando con mensajes y demás. Número 2, pues como nos encontramos hoy en día en nuestros hogares, pues puede que uno se distraiga bastante fácil. Entonces, que está el sonido ambiental, por ejemplo, el vecino que le dio por poner vallenato, reggaetón un poco fuerte, está de pronto el sonido del televisor, que están viendo ya por allá en otro cuarto un programa, las noticias, la novela, bueno, lo que sea. Entonces, todo eso va generando distracciones y no hace que uno no pueda comprender adecuadamente el texto de lectura. Por eso, lea antes, no tanto de dormir, sino que busque esos espacios donde se diga, bueno, puedo estar tranquilo y me puedo concentrar en lo que tiene que ser con la lectura. Ahora acá dice, lee relatos en vez de novelas, tiene poco tiempo. Bueno, si usted dice, es que la novela es bastante larga, profe, que es un texto bastante extenso, pues como lo decía acá, lea elementos más cortos, por ejemplo, los relatos, las investigaciones y demás. Otro elemento fundamental, abandona los libros que se te atraganten. ¿Qué quiere decir eso? Leyendo esta parte nos decía, hay bastante literatura, o sea, usted busca en internet, usted va, por ejemplo, a un almacén y demás y puede encontrar una gran variedad de libros, o sea, hay libros sobre todo. Como yo les decía, desde la parte religiosa, desde la parte académica, de ficción, la parte más romantesca y demás, pues empieza a leer lo que a usted le guste, lo que a usted le interese. Claro, si usted dio con un libro y no lo ha atrapado, no lo encanta en las primeras páginas, pues el consejo es no se desanimen, no es que deje de leer, sino que cambie entonces de libro. Eso también es bastante válido. Usted, por ejemplo, no va a comprar algo que no le llame la atención, ¿cierto? Entonces, en este caso es lo mismo de la lectura. Si usted ve que como que no le agradó mucho y usted tiene el tiempo para buscar otro texto, pues puede realizar ese cambio. Claro, es pertinente. Uno le aconsejaría que trate de buscar inicialmente los temas que más le llamen la atención. Eso es primordial para que no tenga que abandonar la lectura de un libro. Bueno, entonces vamos a mirar por acá qué otro elemento encontramos. Y acá, después de leer, relee. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces es importante que si se nos pasó algo, releer. Cuando uno ya tiene una buena comprensión lectora, generalmente no tiene que recurrir a eso, a releer. ¿Por qué? Porque puede comprender adecuadamente la información. Como yo les manifestaba, los jóvenes colombianos a nivel general tienen ese problema de leer y no comprender. Ahí sí es válido el tema de releer, no se quede con la duda. Volver a retomar el texto, tal vez en la segunda pasada, en la segunda lectura, va a comprender elementos que usted no había notado cuando lo leyó por primera vez. Ahora, que si hay que leer de manera rápida o que si hay que leer de manera despacio, en voz alta, mentalmente, bueno. Para eso no hay una regla exacta, no es que haya una fórmula y la fórmula le diga listo, usted lea mentalmente y comprenda absolutamente todo, no hay una fórmula. Esto depende más del tipo de persona. Como consejo nos dan, lea en voz alta si el texto es bastante complicado. Entonces, si usted nota que el texto o el escrito que usted tiene es complejo, tiene unas palabras difíciles de entender, primero que todo, las palabras difíciles, búsquelas en San Google y de esta manera encuentra el significado para que comprenda de la mejor manera el texto. En segunda medida, si la lectura es bastante densa, bastante complicada, se le aconseja leer en voz alta. Claro, en una voz alta, pero moderada, no gritando ni nada de eso, porque también eso puede ser un elemento distractor. Generalmente, cuando nosotros leemos mentalmente, tendemos a leer más rápido que como si lo hiciéramos en voz alta. Pero, ¿qué es lo que pasa con la lectura rápida? Muchas veces nosotros vivimos muy afanados, entonces todo lo queremos así, ya. Entonces, rápido la comida, rápido realizar la actividad, rápido tal cosa y demás. Entonces no nos tomamos el tiempo. Por eso yo les aconsejo, no siempre la lectura rápida es la mejor. Muchos expertos dicen, no, si usted lee rápidamente va a comprender mejor. No necesariamente.
Muchas veces usted tiene que tomarse una pausa, un tiempo para comprender de la mejor manera. Entonces, en este caso, si usted ve que la lectura rápida no le está favoreciendo porque usted termina de leer y no comprende, pues empiece a probar con una lectura más lenta. No quiere decir que tampoco al paso de la tortuga, no hay que llegar a extremos, pero usted mismo va identificando cuál es el ritmo de lectura que más le favorece. Y ahora, por último, para terminar con estas recomendaciones lectoras, les tenía un método, que este sí es más personal, que viene dentro de las recomendaciones personales que les tenía, y más ahorita que viene la semana de receso, para que la puedan practicar en sus hogares. Recuerden, no es que sea una actividad de nota, sino es principalmente como consejo para mejorar su proceso académico. ¿Cuál es esta? Se llama el pomodoro. ¿Qué es el pomodoro? El pomodoro es la siguiente actividad. Entonces, ustedes tienen que, por ejemplo, realizar una actividad o van a leer el libro, digamos, por gusto, y van a programar su celular para que la alarma suene en 20 minutos. Durante esos 20 minutos, aparte de eso, usted va a poner su celular en modo avión para no recibir ningún mensaje. En esos 20 minutos, usted solamente se va a dedicar a leer el libro o el texto, o lo que quiera, el artículo, la revista, lo que le interese. Durante esos 20 minutos va a leer. No va a realizar ninguna otra función, ninguna otra actividad. Entonces, no va a atender los llamados por el celular si es que los hay. No va a revisar su Facebook, no va a revisar su WhatsApp. Va a tratar de que en esos 20 minutos no escuchar música. No es que, bueno, entonces voy a poner reggaetón de fondo, ¿no? Pues imagínense, eso también sería un elemento distractor, porque en un momento determinado usted va a empezar a tartamudear seguramente la letra de la canción. Entonces trate que en esos 20 minutos de tranquilidad usted se concentre solamente a leer. Posteriormente, a los 20 minutos o 15, si de pronto 20 minutos le parecen bastante, le va a sonar la alarma, ¿cierto? Entonces usted se va a parar, va a caminar durante 10 minutos aproximadamente, va a tomar un vaso de agua, va a revisar ahí si de pronto le han escrito, si lo han llamado. Posteriormente va a volver a programar el celular por otros 20 minutos o 15 minutos dependiendo del tiempo inicial, y va a seguir leyendo. Ya va a ver usted que prácticamente habrá utilizado esa media hora de lectura en forma y habrá comprendido de la mejor manera lo que leyó. Puede que no abarque toda la lectura o todo lo que usted quiere leer en esos 30 o 40 minutos dependiendo del tiempo inicial, pero sí va a notar que va a comprender mucho mejor. Cuando no está esos elementos distractores durante determinado tiempo, generalmente uno aprovecha mejor esos minutos. Ya con eso terminaría el tema de las recomendaciones en lo que tiene que ver con la lectura. ¿Por qué todas esas recomendaciones? Bueno, varios elementos. Primero, porque nos inducimos en el tema de la literatura. La literatura está estrechamente relacionada con el tema de la lectura. Vamos a leer, no en la clase del día de hoy, no durante la actividad, sino más adelante cuando lleguemos a esos textos, unos elementos o unos escritos bastante complejos de entender, que hacen referencia, por ejemplo, a la literatura del neoclasicismo, a la literatura también un poco de la romántica y a otras corrientes literarias que vamos a seguir manejando en el desarrollo de las siguientes clases. Entonces es muy importante que usted empiece a apropiar el tema de leer de la mejor manera para cuando lleguemos a ese punto. Y por otra parte, porque acá lo estamos viendo, el tema de las pruebas. A ver, como ustedes saben, jóvenes y señoritas, por acá las tenía, ustedes ya se encuentran en grado octavo y generalmente uno presenta las pruebas de estado en grado 11. Ustedes dirán, profe, todavía falta mucho tiempo, pero el tiempo pasa corriendo. Vea, este año ya prácticamente se está finalizando, ya está acabando con todo lo que sucedió, pero generalmente ha pasado rápido. Lo mismo va a pasar en siguientes años. Entonces es importante que usted de una vez empiece a desarrollar todas esas habilidades para que le vaya de la mejor manera en las pruebas del estado cuando las tenga que presentar. Entonces, vamos a aprovechar que nos encontramos en este artículo, en este archivo, vamos a leer el texto y posteriormente resolvemos dos preguntas, estas dos, ¿listo? Hoy solamente va a ser súper corto lo de las pruebas a ver, para seguir con lo que tiene que ver con la literatura indígena, que es el tema que iniciaríamos el día de hoy en lo que tiene que ver con las corrientes literarias. Entonces dice así, vamos a acercarlo un poco más porque ustedes saben que el profesor pues necesita gafas porque no es que vea de la mejor manera. Entonces, listo. Yo creo que ahí ya ustedes también lo tienen bien referenciado. Ahora, primero, antes de leerlo, nos dice acá, responde las preguntas 28 a la 33, solamente vamos a resolver el día de hoy 2, de acuerdo a la siguiente información. Ahora,
Como ustedes lo pueden ver, parece ser que lo que vamos a leer es como un apartado de un poema o algún elemento diferente, por ejemplo, a una historia, un cuento y demás. ¿Por qué? Por vean cómo se encuentra conformado por su estructura y también por su estilo, como está escrito. Ya uno puede identificar que va a encontrar de pronto un texto más hacia la parte poética. Igual vamos a leerlo a ver qué es lo que nos encontramos. Y dice así: en la tórrida playa, sanguinario y astuto, mueve un tigre el espanto de sus garras de acero. Ya venció a la jauría pertinaz, y el arquero reta con guiñón enigmático y bruto. Sigamos. Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, en su felpa ondulante dan un brillo ligero. Magnetiza las frondas con el ojo hechicero, y su cola es ágil y su ijar más enjuto. Tras las verdes palmichas, distendiendo su brazo, templa el indio desnudo la vibrante correa, y se quejan las brisas al pasar el flechazo. Ruge el tigre arrastrando las sangrientas entrañas, agoniza, y al ver lo que yacente se orea bajo el sol como un buitre por las altas montañas. Como ustedes lo pudieron apreciar, son elementos, o esas son como tal estrofas de un poema. Lo pudimos apreciar por el tipo de vocabulario que utilizan y aparte de eso por las rimas que generan entre los diferentes versos. Recordemos que un verso es prácticamente cada una de estas oraciones o líneas de texto que también algunas personas la mencionarían y le dirían de esa manera. Estos son versos y como tal la formación de varios versos, generalmente 4 versos, daría lo que es una estrofa. Pero bueno, elementos del poema que ya habíamos visto anteriormente en años anteriores. Entonces, las preguntas dicen de la siguiente manera. En el texto se habla principalmente de la A. Angustia de un tigre. B. Cacería de un tigre. C. Descripción de un animal. O D. Agilidad de un animal. ¿Cuál creen ustedes? ¿De qué trataba el poema que acabamos de leer? Recordemos que encontrábamos, por ejemplo, componentes como la de un indio que estaba detrás de un animal. Nos hablaban de esos elementos que llevaba el indio y aparte de eso, de lo que realizaría posteriormente con el animal. Ya después de recordar de qué trataba el texto, entonces, sobre la angustia de un tigre, la cacería de un tigre, la descripción de un animal o la agilidad de un animal. ¿Cuál dicen ustedes? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta correcta, jóvenes y señoritas, sería sobre la cacería de un tigre. Ahí sí más que todo era comprender adecuadamente el texto, tratar de darle esa interpretación a este elemento que nos estaban diciendo a través de estas palabras y lo podemos identificar porque no solamente nos habla del tigre, sino que también nos habla, por ejemplo, de la persona que se encontraba detrás del tigre, aparte de eso, de la acción que fue como tal cazar, en este caso al tigre. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería cacería de un tigre. ¿Listo? Vamos con la pregunta siguiente, la 29. A ver qué es lo que nos dice, a ver qué es lo que nos relata. ¿Listo? Vamos a quitarle por acá un poco de zoom para poder apreciar toda la pregunta y con todas las opciones de respuesta. Dice así: si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, entonces los versos de Rivera son modernistas porque A. Dibujan la realidad tal cual se ve. B. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos. C. Abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad. Y D. Muestran la intimidad del hombre. ¿Cuál creen ustedes? ¿Dibujan la realidad tal cual se ve? ¿Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos? ¿Abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad? ¿O muestran la intimidad del hombre? Bueno, recordemos un poco de qué es lo que nos están preguntando, porque de hecho acá podemos encontrar prácticamente la respuesta. Dice así: si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, entonces los versos de Rivera son modernistas, porque de hecho acá ya nos están diciendo, jóvenes y señoritas, por eso es tan importante leer muy bien lo que nos están preguntando. Ya de hecho acá nos están diciendo qué es ser modernista.
Ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual. Y aparte de eso nos están dando la información que Rivera, que es el escritor del texto, vean ustedes, tomado de José Eustacio Rivera, nos están diciendo que aparte de él es un modernista. Entonces ya sabemos que este texto va guiado hacia la parte de huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual. Ya con esa información podemos deducir la respuesta. ¿Por qué? ¿Dibujan la realidad tal cual se ve? No, porque nos están hablando que no es una realidad habitual, que es muy diferente a lo que generalmente nosotros vemos como la realidad, porque es huir de esa cotidianidad. Entonces, por ende, la vamos a descartar de una vez. La no sería. B. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos. Y vean ustedes lo que nos dice acá. Huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual. O sea, en pocas palabras, está rechazando la realidad cotidiana y aparte de eso evoca espacios exóticos, como lo menciona el texto donde se encontraba el tigre y la persona que lo estaba persiguiendo para posteriormente cazarla. Hasta el momento, la B sería la opción correcta. C. Abandona la naturaleza y exalta la ciudad. No, ¿por qué? Porque acá en ninguna parte estamos hablando de ciudad, la están exaltando. De hecho, exaltan es todo lo relacionado con el tema de la naturaleza, tanto con el espacio como también con el mismo individuo, que sería el animal, que sería el tigre. Y por otra parte dice, muestran la intimidad del hombre. Y acá generalmente, como ustedes lo ven, no nos están mostrando la intimidad de nadie. Y aparte de eso, si nos mostraran la intimidad del hombre, pues sería algo más de nuestra realidad habitual, ¿cierto? Entonces, por ende, tampoco cabría en ese aspecto. En este caso, la respuesta correcta, jóvenes y señoritas, es la B. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos. Sería la respuesta correcta de estas pruebas a ver. Más adelante, ya finalizado el video, les voy a dejar esta prueba a saber, ya saben, en la descripción del video para que ustedes solucionen, si no estoy mal, la pregunta 30, 31, 32 y 33, que también competen y corresponden al texto que acabamos de leer. Este que vemos acá, el tema del poema de José Eustacio Rivera. Entonces ustedes tendrán que responder las preguntas 30, 31, 32 y 33. Recuerden, no es necesario que copien el poema. Si usted lo quiere copiar, listo, está bien, no hay problema. Pero no es necesario. Desde que copie la pregunta, las opciones de respuesta y posteriormente marque con una X cuál es la respuesta correcta, es más que suficiente, listo. No se vayan a poner a copiar el poema porque no es necesario. Igual si usted lo desea copiar, pues listo, está bien. Pero pues lo hago también por cuestiones de su tiempo, de agilidad, para que también puedan realizar y dedicarse más bien y concentrarse a volverlo a leer detenidamente. Utilicen ese tiempo para volverlo a leer y de esta manera resolver las preguntas de la mejor manera. Listo, ya acabaríamos con esto y cerramos por acá, también por acá. Y ahora rápidamente vamos a ir a hablar de la literatura indígena. ¿Por qué digo rápidamente? Porque es un tema, si ustedes tal vez recuerdan, que habíamos empezado a hablar desde el año pasado. Generalmente eso lo empezamos a ver desde inicios de cuando ustedes se encontraban en grado séptimo, pero seguramente como pasa el tiempo, generalmente uno tiende a olvidar un poco en qué consisten las cosas y le pasa que uno dice, venga, yo vi eso, yo no me acuerdo de qué trata eso. Tranquilos, por lo que generalmente nosotros estamos en contacto con bastante información, no solamente con la parte educativa, sino también la que nos referencian en la televisión, en internet y demás. Tendemos a dejar esos conocimientos muchas veces de lado, pero igual los vamos a recordar. Entonces vamos a hablar de la literatura indígena y por acá, antes de iniciar, les quería leer el siguiente fragmento, que dice así. La noche duerme plácidamente, ronca con placer, abraza su gozo, el viento por el cuello. Lo aprieta con gusto, el viento forcejea con ella porque aún no duerme, porque bosteza, porque solloza. Esto hace parte de un fragmento de lo que tiene que ver con la literatura indígena. ¿Cuáles son las características más importantes cuando hablamos de la literatura indígena? Generalmente la literatura indígena está guiada a elementos de la naturaleza y al tema de creencias religiosas o ideologías religiosas que tienen las comunidades indígenas que se desarrollaron en nuestro continente.
Una de ellas usted la pueden encontrar en esta imagen que me parece sumamente interesante. Vamos a ver si la podemos ampliar para analizarla de la mejor manera. Vean ustedes, ¿y qué animal está bebiendo del agua? Es un jaguar, el animal más representativo en lo que tiene que ver con el continente americano. ¿Por qué? Porque es el felino más grande y más poderoso que podemos encontrar en ese territorio o en gran parte de América Latina. Las culturas o las culturas precolombinas, las culturas indígenas, adoptaron este animal para convertirlo en la representación de uno de sus dioses. Y aparte de eso, para a través de su belleza y su fortaleza, ellos acoplar esas características y utilizarlas en sus pieles, en sus vestimentas, en sus tatuajes y también en su maquillaje. Por ejemplo, uno puede apreciar que los grandes guerreros en ese momento realizaban figuras muy representativas de la piel del jaguar, y aparte de eso, dentro de sus vestimentas o dentro de sus cascos, cuando los llegaban a utilizar, tenían, por ejemplo, plasmadas las garras del jaguar. ¿Por qué? Porque para ellos el jaguar era un animal sumamente especial. Entonces, cuando hablamos de la literatura indígena, jóvenes y señoritas, hace referencia a, inicialmente, el tema de la espiritualidad, de esas creencias, el tema de los dioses. Por ejemplo, hay una historia muy bonita dentro del Popol Vuh, en el cual los mayas cuentan cómo es la creación del mundo. Entonces, dentro de la creación del mundo involucran al juego de la pelota, que era un juego que ellos practicaban. O también dan, o se conoce la historia de cómo esos primeros dioses primero crearon al hombre de barro. Y al hombre de barro como tal, pues fue un hombre bastante frágil, bastante débil. Posteriormente ellos dijeron, bueno, vamos a crear a un hombre de madera, y crearon hombres de madera, pero estos eran bastante groseros con los dioses, no les rendían el tributo adecuado a los dioses, y por ende los dioses decidieron mandar un diluvio, y con eso los hombres de madera morirían. Dicen que los hombres de madera que lograron sobrevivir posteriormente se convertirían en animales, como cuál, como el simio. Y posteriormente tenemos que los dioses hicieron un tercer intento, pero ¿saben con qué lo hicieron? Con el maíz. El maíz es un elemento representativo en lo que tiene que ver con nuestras culturas precolombinas. Entonces, molieron el maíz, y posteriormente de moler al maíz con esa masa, crearon al primer hombre, al primer ser humano. Posteriormente, cuando vieron que el ser humano se estaba yendo por donde no debía, o sea, se estaba apartando de lo que tenía que ser la verdadera creación, los dioses crearon a las mujeres para que complementaran a esos primeros pobladores, a esos primeros hombres, y de esta manera se desarrollaran en sociedad. Esa es una historia que hace parte de la narrativa maya, en el cual nos cuentan la historia de esos primeros seres humanos desde su punto de vista. Claro, existen otras miradas. Por ejemplo, tenemos a los muiscas, que se ubicaban en el territorio donde hoy en día ustedes están, aunque no deberíamos decirle como tal muiscas, la palabra exacta serían los mexas, se le debería decir de esa manera, pero pues todos los conocemos por los libros de historia y demás como los muiscas. Los muiscas se ubicaron en el territorio donde ustedes se encuentran, donde yo me encuentro, gran parte de Boyacá también y demás, y los muiscas consideraban que los primeros seres humanos venimos de una laguna. Entonces, que hay una laguna y como de allí salió una diosa, si no estoy mal fue Bachué, con un niño, y posteriormente el niño y la diosa Bachué se empezaron a reproducir, y desde allí que nace el tema de los primeros hombres o las primeras personas sobre este territorio. Y así hay varios tipos de creencias que están plasmados en donde, a través de la literatura indígena. Eso es la literatura indígena, la expresión de esas creencias, de esas historias, pero estas principalmente son de manera oral. Cuando hablamos de la literatura indígena, y eso ya lo habíamos tratado pues el año pasado, yo les decía que principalmente el conocimiento se transmitía de manera oral, de manera verbal. Son muy pocos los escritos con los cuales se cuentan que tengan plasmados esa literatura indígena inicial. Claro, por supuesto, hoy en día grandes autores, por ejemplo el que tenemos en pantalla, que es Hugo Janoy, que es uno de los máximos representantes de la literatura indígena, ha escrito una serie de libros bastante interesantes
los ha dado a conocer, pero cuando históricamente nos remitimos a esos textos iniciales, pues son muy difíciles de encontrar o casi nulos. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas principalmente transmitían el conocimiento y todas esas historias era de manera oral. Entonces estaban los mayores, los cuales sentaban a los niños y posteriormente les brindaban ese conocimiento. Cuando los niños crecían, seguían plasmando las historias que habían escuchado de los mayores en ese momento. Y de esa manera se empezaba a distribuir lo que tiene que ver con la literatura indígena, que hablaba de que principalmente de sus creencias religiosas o sus características de los dioses y demás, otro de sus costumbres y algunos rituales que realizaban, por ejemplo las ceremonias donde había algún tipo de ritual en sacrificio, entonces donde sacrificaban a alguien, y posteriormente también escribían sobre o hablaban sobre temas de la naturaleza, principalmente hablaban sobre estos temas, entonces de la importancia de pronto de determinada planta, determinado alimento, como lo sería el maíz. De hecho, hay una serie de escritos dentro de la literatura indígena que hablan y alcanzan a relatar, aunque es bastante escaso, lo que los indígenas sintieron y vivieron al momento de tener contacto con los españoles. Uno de esos relatos, que es escrito posteriormente por un español, pero según él es narrado por un indígena de la época, manifiesta que para los indígenas fue bastante desagradable, por ejemplo, ese primer contacto. ¿Por qué? Porque los españoles no eran personas muy limpias, no es que olieran bastante rico. Pues imagínense, demoraban como 3 meses aproximados desde España a la península ibérica hasta territorio americano en ese momento, pues 3 meses donde no se bañaban, donde no se realizaban el aseo pertinente, y los indígenas siempre han sido comunidades bastante limpias. En ese momento tendían a bañarse no solamente una, sino muchas veces 2 veces al día. Entonces, por ende, para ellos fue un gran choque, por ejemplo, encontrarse con los españoles, y narran, digamos, algunas historias de que por el olfato ya les producían cierto desagrado estar cerca de los españoles. Dentro de esas historias también vamos a ver, pero más adelante cuando hablemos de la literatura de la colonia, ya vemos diferentes puntos de vista donde el tema de Montezuma con Hernán Cortés, ese primer encuentro, es bastante diferente a lo que nos han contado los libros de historia, que nos decían, por ejemplo, que Montezuma pensaba que Hernán Cortés era un dios, pero cuando uno se pone a revisar otros textos más relacionados hacia la comunicación que posteriormente hubo entre españoles e indígenas, puede encontrar algunas narraciones que dicen no, la historia no es así como nos la cuentan del todo. De hecho, ya Montezuma sabía que Cortés era una persona. ¿Por qué? Porque ya los había visto llegar a su territorio, ya los había estado espiando durante un tiempo determinado, y aparte de eso, Cortés llegaba acompañado de una persona que Montezuma ya conocía, y era una mujer que en ese momento le decían Maliche. Maliche porque también le decían Maliche a Cortés, y tuvo que adoptar ese mismo nombre porque era como la mano derecha en lo que tiene que ver con la parte de la traducción. Pero bueno, son elementos que también más adelante veremos durante la literatura de la colonia, que está también muy ligada a elementos que uno generalmente ve en el área de sociales. Entonces vamos a escuchar por acá a Hugo Janoy antes de terminar nuestra clase, para de esta manera comprender mejor lo que es la literatura indígena. Entonces escuchemos un poco de ella. Lo puro, vida del futuro. Voy a hacer un lugar que es sagrado, junto con todas las cosas del universo. Hago esto para que tú vivas, para que mi pueblo y tu pueblo vivan. Veo tu rostro, te oigo venir desde el lugar donde nace el viento frío y potente, que da valor, fuerza y resistencia. Y por eso hago humo sagrado, para que todos los pueblos te miren y en todo el universo se alegrarán. Has hecho un día feliz para el mundo, como un destello de luz grande, reflejado en tu mirada, en tu ser, en tu sonrisa, que ilumina un nuevo amanecer a fin de que nuestros pueblos vivan. Hago fuego para que tengas calor y vida, pero dirige siempre tus miradas a tu pueblo y al mío propio, para que caminen siempre con paso firme por el sendero sagrado, porque solo las cosas puras reflejan lo eterno, y el pueblo verá tus generaciones futuras. Como ustedes pudieron ver y apreciar durante este relato de Hugo, van a poder encontrar que él principalmente habla de elementos de la naturaleza, como por ejemplo el tema del viento,
el tema aparte de eso del universo, de esas fuerzas que pueden existir entre el ser humano y la parte espiritual, del cuidado también, todo eso encerrado en esas pocas palabras que él nos está mencionando. Todo eso va reunido dentro de las características de la literatura indígena. Bueno, ya con esto finalizaríamos la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme, entonces escriben ahí en los comentarios o sobre algún tema que deseen profundizar y yo pues con mucho gusto los leo y posteriormente les doy la atención correspondiente. ¿Listo? Entonces les deseo un buen resto de día, que les rinda con la actividad, que la pasen muy bien y cualquier duda yo estaré pendiente. Hasta el próximo video y que estén muy bien. Chao.